Buen día. Vamos a presentarles Lifelong Reinforcement Learning por parte de sus presentadores Andrés Mosquera Hernández, Carlos Manuel Muñoz, Juan Sebastián Urrea y su actual presentador José David Briceño. Imaginemos que tenemos un perrito robot que aprende trucos y que es la primera vez que aprende a sentarse. En este caso, el perrito le va a tomar mucho tiempo, pero a medida de que lo vamos recompensando, cuando aprende a dar la pata, ya sabe cosas del truco anterior y pues por ende va a aprender mucho más rápido. Esa teoría básica es lo que fundamenta al Lifelong Reinforcement Learning. Un robot que aprende una cosa y utiliza ese conocimiento para aprender la siguiente muchísimo más rápido, reutilizando los datos obtenidos de sus experiencias anteriores de una mejor manera. Es como cuando tú aprendes a andar en bici y luego aprendes a patinar, es mucho más fácil. Hagamos un recorderis sobre pues lo que es el aprendizaje por refuerzo que hemos visto a lo largo del semestre. Imagina que juegas algún videojuego sin algún manual de instrucciones. Básicamente pues vas a tener que solucionarlo a punta de prueba de error. Nadie te dice qué botón apretar, simplemente juegas y pues tú te vas dando cuenta las cosas que son positivas y las cosas que son negativas. En ese caso, nosotros ya tenemos nuestra noción de recompensas dentro de los juegos y así es con ese fundamento como el robot puede aprender. Recordemos que siempre tiene que hacer esos cuatro pasos. Observa el mundo, decide qué hacer, gana y con eso pues aprende, actualiza pues la noción de qué es lo valioso y se repite nuevamente el ciclo. ¿Cómo empezó todo esto? La historia de la Lifelong Learning se basa en que los científicos pensaron en que pues si yo aprendo a hacer algo que puedo reutilizar en otras cosas, como por ejemplo un cocinero aprende a hacer arroz, pues le queda más fácil hacer risotto, que es una preparación específica del arroz. Entonces como tal no empiezas desde cero, porque pues para hacer risotto tenía que haber aprendido a hacer arroz, y ya lo sé, entonces me saltan unos pasos y los refino. Básicamente así con eso en mente es lo que fundamenta el Lifelong Reinforcement Learning. Empezamos como que los primeros pioneros en esto, en 1995, fueron Trunch y Mitchell, donde básicamente generan un algoritmo de bias, de sesgo, donde los robots pueden recordar lo que aprendieron antes y usarlos después. Luego de esto siguen con Tanaka y Yamamura, que es donde guardemos como ese cerebro, ese recordatorio, del recordatorio de cada tarea y se reutiliza para dentro de la siguiente. Luego sigue Ring, donde pues se aprende el mundo en cosas sencillas y que luego se van complejizando. Las cosas difíciles simplemente es una composición de cosas fáciles en un orden compuesto. Sigue de Conidaris y Barto, que usa lo que ya sabes hacer bien como punto de partida para nuevas tareas, donde se prioriza el entrenamiento especializado de algo y luego se regresa a la exploración basado en ese fundamento. Seguimos en 2007 con Whitson y Eral, donde agrupa las tareas parecidas en un mismo compartimiento de conocimiento y pues eso hace de que se comparta en general en diferentes grupos este conocimiento. Y finalmente, pues como lo que está más ahorita en la vanguardia es el algoritmo PGLA, que pues en este caso es el algoritmo más importante del capítulo de la historia de Lifelong RL. Pero avancemos entonces viendo lo de aprendiendo en muchos mundos, el paper de Tanaka Yamamura de 1997, que es considerado uno de los primeros intentos de construir sistemas de lifelong learning. En este caso, la idea central era muy parecida a cómo una persona aprende a no empezar desde cero cada vez que se va a enfrentar a un problema nuevo. La idea principal es que ellos crearon un agente que debía resolver muchos laberintos. Cada laberinto era distinto, cambiaban obstáculos, monstruos, tamaños del mapa, caminos posibles, pero había algo importante, que todos los laberintos compartían ciertas reglas del mundo. En este caso, moverse hacia la meta es bueno, evitar obstáculos es aceptable, ayuda y ciertas estrategias se repiten. Entonces se hicieron la pregunta de por qué la gente tendría que aprender todo otra vez desde cero. De aquí sale este enfoque de lifelong learning y pues la metodología se basa en dos secciones. El paso uno es aprender del pasado, en este caso de la experiencia general de muchos mundos, que es básicamente resuelva los laberintos, pero también guarde patrones comunes, como por ejemplo qué movimientos suelen funcionar, qué estrategias son malas, cómo van a explorar más rápido. A ese tema lo llamamos el sesgo inicial. En este caso el sesgo inicial pues era el conocimiento pues en general que iba
iba reconociendo a medida de que se iba explorando con los laberintos de entrenamiento. Por ejemplo, que ir hacia espacios abiertos es útil, evitar paredes puede ayudar, qué les sirve para arrancar con ventaja cuando se enfrentase a nuevos laberintos. Y luego está el bias de entrenamiento, que era una guía para aprender más rápido. No decía exactamente qué hacer, pero ayudaba a priorizar acciones muy prometedoras. Entonces es parecido como cuando una persona ya sabe resolver un rompecabezas, entonces aprende uno nuevo más rápido. Esto solucionaba el problema de que las tareas eran independientes entre los diferentes agentes. Siempre tenía que aprender desde cero siempre para poder enfrentarlo a un nuevo problema. Entonces, si cambiaba el entorno, la gente olvidaba, no reutilizaba nada y eso hacía que el aprendizaje fuera costoso. Lo que intentó resolver Tanaka Yamamura en este paper era reutilizar el conocimiento, aprender más rápido, generalizar, que no sea sé resolver un laberinto, sino sé resolver cualquier laberinto. Y pues básicamente esto en sí traía algunos problemas, como que por ejemplo, pues el conocimiento transferido podría ser incorrecto. Por ejemplo, la gente puede decir ir a la derecha suele servir, pero en un nuevo laberinto eso era malo, y eso se le llama negative transfer. O escalaba mal, funcionaba relativamente en laberintos simples, pero cuando se aumentaba el tamaño del laberinto se necesitaba aún mucha exploración. En esa época, como no estaban aún las redes profundas modernas ni ninguna clase de memoria neuronal, pues no tenía una memoria sofisticada, así que almacenaba el conocimiento en muy datos muy pequeños que no eran suficientes para toda la clase de laberintos. También había una dependencia en la similitud entre tareas. Yo puedo entrenarlo en hacer laberintos. O sea, lo puedo llevar a jugar Pac-Man, pero no a jugar Mario. ¿Por qué? Porque pues uno es un laberinto, el otro no. Y finalmente, pues tiene como el problema del catastrophic forgetting. Algunas tareas viejas se pueden olvidar al intentar aprender nuevas, que pues sigue siendo el problema central en el continual learning hoy. Ahora les voy a hablar de Multitask Reinforcement Learning, el trabajo de Wilson et al. Este algoritmo viene a superar una de las limitaciones del algoritmo que estábamos viendo anteriormente y es qué pasa si ahora no estamos aprendiendo jugando juegos de laberintos, sino que nos trae una clase totalmente distinta de juegos. Entonces, si ustedes son gamers, con el tiempo seguramente aprenden que hay distintos tipos de juegos. Pueden haber juegos de laberintos, pueden haber juegos de plataformas, pueden haber juegos de trivia y cada uno de estos lo que vamos a hacer es que los vamos a definir como una clase distinta y vamos a aprovechar el conocimiento específico que tenemos de cada clase de juego para poder aprender sin empezar desde cero, sino poder aprovechar lo que ya hemos aprendido. Y como ustedes sabrán, si por ejemplo Nintendo saca un nuevo Super Mario Bros., probablemente esto sea un nuevo juego de plataformas. Entonces, si logramos identificar que esa nueva tarea que necesitamos para nuestra gente pertenece a la misma clase de algún entrenamiento que ya hemos hecho previamente, podemos aprovechar eso para que el agente pueda aprender de forma más rápida. Entonces, la idea general de este algoritmo es poder, primero, agrupar en clases, segundo, reconocer el tipo. Cuando le damos una nueva tarea a nuestro agente, básicamente la gente va a tener que preguntarse a qué clase de las que conozco es la que más se parece y poder utilizar el conocimiento de esa clase en específico para empezar con ventaja. Y por último también, si llega una tarea para la cual no tenemos ni idea, nunca la hemos usado, vamos a aplicar un proceso de Dirichlet que nos va a permitir, con una probabilidad alfa, poder decidir si debemos crear una clase nueva automáticamente. Este alfa a mayor valor significa que vamos a ser más propensos a crear una nueva clase. Y esto es lo que nos va a permitir, de una forma no paramétrica, poder definir la cantidad que queramos de clases distintas. Y esta es una de las mayores flexibilidades del algoritmo. MTRL es un enfoque bayesiano jerárquico y la intención es básicamente que diferentes NDPs pueden agruparse en clases según sus similitudes. Entonces, las tareas entre una clase comparten estructura y ese conocimiento compartido acelera el aprendizaje. Cuando definimos estas clases, el modelo agrega una variable C que indica a qué clase de MDP pertenece una tarea específica. Y dentro de una clase los parámetros se comparten. Para manejar el número desconocido de clases, utilizamos este proceso de Dirichlet que nos permite poder crear nuevas clases hasta el infinito cada vez que una tarea sea muy distinta a las anteriores. En cuanto al algoritmo en sí, básicamente el algoritmo funciona inicializando los parámetros jerárquicos phi con valores no informados y para cada nueva tarea que llega, primero se utiliza ese conocimiento para muestrear un MDP aproximado usando la distribución posterior
Luego se resuelve ese MDP, por ejemplo, con Value Iteration, y se ejecuta la política resultante para recopilar observaciones. Este ciclo lo empezamos a repetir hasta convergencia. Y después de que ya hemos como tal aprendido la tarea, actualizamos los parámetros de este phi mediante Gibbs, em, para que básicamente el algoritmo pueda determinar el número de clases y la estructura jerárquica. Esto es muy análogo al Thompson Sampling, básicamente porque toma el MDP que es más probable dado el posterior que nos da nuestro problema. Y el método de Update Model Parameters usa Gibbs Sampling con clases auxiliares para no requerir conocer el número de clases a priori, sino poder extenderlo a medida que lo necesitemos. Hola a todos, mi nombre es Carlos y conforme a lo que han venido explicando mis compañeros, les voy a hablar sobre un nuevo algoritmo de Lifelong Reinforcement Learning llamado PGL. Este algoritmo está enfocado o tiene un enfoque en eficiencia. Esta es una de las falencias de los algoritmos mencionados anteriormente, dado que puede presentarse un costo computacional muy alto, dado que si se ingresa una nueva tarea, se tienen que analizar muchas posibilidades. Por ende, Pillela surge de un algoritmo llamado ELA, Efficient Lifelong Algorithm. Este algoritmo viene con una gran ventaja y es que básicamente en lugar de volver a procesar todos los datos de las tareas que un agente ya hizo en el pasado, se utiliza un, por llamarlo de alguna forma, atajo matemático que permite que el costo de aprender una nueva tarea sea siempre constante. Es decir, si el agente ya realizó 10 o 100 tareas antes, eh, el valor de agregar una nueva va a ser igual, o sea, va a ser constante, lo cual permite que el sistema no se sature. Pero hay un pequeño problema y es que este algoritmo está enfocado en ambientes de aprendizaje supervisado, en donde, bueno, se comparte el conocimiento específicamente para el algoritmo, pero pues requiere datos etiquetados, ¿sí? Como bien se sabe del aprendizaje supervisado, lo cual pues tiene una implicación grave, pues porque en Reinforcement Learning nosotros como tal no tenemos datos etiquetados, sino que manejamos estados, acciones, recompensas. Ahí es donde viene Pillela para hacer como ese puente y ahí es donde viene PG por Policy Grant. Entonces, como mencioné hace un momento, em, Pillela parte de ELA y ELA parte de esta arquitectura, en donde tenemos a L, que es nuestra matriz o base de conocimiento, en donde vamos a guardar como tal el conocimiento compartido para futuras tareas. Tenemos estos exponentes que no quieren decir que sean como tal una exponencial, sino que, por ejemplo, para este caso sería la política para la tarea T, y en este caso sería las instrucciones o el vector de instrucciones para la tarea T. Básicamente se realiza una operación matricial entre nuestra matriz de nuestro knowledge base y nuestro vector S. Nuestro vector S pues van a ser como las instrucciones específicas que se van a usar para T y este producto permite obtener eh, la política T. Básicamente, este vector SDT es sparse, o sea, contiene muchos ceros, dado que gracias a esto pues, se permite seleccionar qué habilidades se van a tomar de esta matriz. Eh, Básicamente lo que queremos es que se maximice la recompensa esperada. Y después es básicamente el retorno promedio que la gente obtiene en un entorno. Pero maximizar esto directamente es computacionalmente muy costoso debido al ruido de las trayectorias. Es decir, entiéndase trayectoria por la ruta que va a tomar un agente. O sea, si se quisiera maximizar, pues se tendría que saber como que todas las posibles rutas que pueda tomar un agente en una posición específica, lo cual pues resulta casi que imposible.
de calcular, muy costoso. Eh, por ende, se usa una desigualdad de Jensen. En primer lugar, se aplica pues un logaritmo a esta operación para pues simplificar operaciones, para pasar, sí, o sea, para pasar de multiplicaciones a sumas. La desigualdad de Jensen básicamente permite aplicar una cuota inferior, lo cual pues es como mucho más fácil de optimizar. Esta cuota resulta proporcional a la divergencia KL, que pues es un concepto que hemos visto ya en algunos algoritmos de la clase, que básicamente permite que la diferencia entre una política actual y una política nueva no sea muy grande y por ende no sea muy disruptiva y por ende con una nueva política se mantenga una política similar a la actual o una mejor. Luego se aplica una aproximación de Taylor de segundo orden. Esto básicamente permite que el algoritmo sea eficiente, dado que pues no podemos procesar todas las trayectorias de todas las tareas pasadas cada vez que llega una nueva. Por eso se aplica una expansión de Taylor de segundo orden cada vez para cada tarea, lo cual pues básicamente permite resumir la experiencia pasada, la experiencia que se ha acumulado. Em, Esta va a ser como tal la función objetivo o la fórmula que sí que va a primar como tal en el aprendizaje de PGL. Básicamente consiste en maximizar el retorno. Este primer término busca que pues para cada tarea T la combinación de la matriz de conocimientos L y el vector de instrucciones para una tarea T resulte en una política que obtenga la mayor recompensa posible. Luego tenemos este segundo término por acá, que básicamente es aplicar una norma L1 el vector, sobre el vector de instrucciones para la tarea T. Esto básicamente permite o obliga a que la mayoría de los elementos de SDT del vector de instrucciones para una tarea T sean cero, lo cual fuerza a que la gente solo pueda usar unas pocas habilidades de la biblioteca L para cada tarea, lo cual ayuda a evitar el sobreajuste y garantiza que pues el conocimiento sea modular. Luego tenemos un término de regularización que básicamente pues permite controlar la complejidad. Em, para resolver como tal esta ecuación se utiliza una optimización alternante, que es este ciclo que vemos por acá, en donde básicamente em, en el paso A fijamos nuestra matriz L y encontramos el mejor vector de instrucciones para nuestra tarea T. En el paso B, lo que se hace es fijar todos los vectores de instrucciones para la tarea T y se refina la biblioteca global L para que pues se beneficien todas las tareas vistas hasta el momento. Pues básicamente este es un ciclo de mejora continua en donde cada tarea permite enriquecer el conocimiento global. Hay algunas versiones mejoradas de Pilliela, basadas de pronto en seguridad y adaptabilidad. Una de ellas es Safe Pilliela, que básicamente lo que ayuda es como a tener entornos más controlados, dado que pues puede haber un problema y es que en la optimización no se restrinja, lo cual pues puede generar que la gente pueda causar daños. Entonces, sí, básicamente lo que se hace es restringir el espacio de políticas para que la gente se pueda mantener, por así decirlo, en un ambiente seguro. Luego se tiene el apartado de Cross Domain Reinforcement Learning, que básicamente eh,
combate un problema y es que en ambientes donde se tienen tareas, donde no se comparte un espacio de estados o acciones, eh, por ejemplo, un dron y un brazo robótico, lo que se hace es agregar una capa que permite o tiene garantías matemáticas para que la gente no se confunda al traducir conocimiento entre dominios. Ahora vamos a ver PG ya implementado en código. Vamos a implementar este algoritmo en 4 ambientes que vimos en el curso. Entonces, primero definimos la clase PG ya. Entonces, que guarda una librería compartida L que resume el conocimiento de todas las tareas vistas. Cada tarea nueva empieza desde un punto mejor gracias a esa libreta, que es el warm start. Definimos sus parámetros. Definimos la función de warm start, que es la que produce un buen teta inicial para una nueva tarea usando L, que es la libreta que guarda los patrones. La idea es, si en el pasado usamos ciertos capítulos de L con cierta intensidad promedia en ese promedio, la nueva tarea probablemente use algo parecido. Luego también la función de calcular S, que responde, dado que PGP es nuestro optimizador de políticas, encontró θ hat como solución óptima, qué combinación esparsa de columnas de L la reproduce mejor. O sea, S busca el índice en L que ayudan o sea, las columnas de L que ayudan a llegar a la solución óptima. Esto lo hacemos gracias a lazo. Luego utilizamos la libreta compartida con la información acumulada y registramos esa tarea en la memoria compartida. Para que PG ya funcione necesitamos políticas con pocos parámetros. Entonces usamos políticas lineales. Creamos la función de softmax, que convierte un vector de números en probabilidades que suman 1. La función para la política carpool, otra función para la política de los péndulos. Entonces ahora implementamos el ciclo de PGP, nuestro algoritmo de optimización. Entonces crea el optimizador, listo para aprender. Ejecuta el optimizador durante n episodios o iteraciones y evalúa cada episodio. La función para generar gráficas, función para crear el episodio, función para generar HTML y una función para mostrar el video del agente en cada ambiente. Entonces, el primer experimento lo hicimos con Carpool. Carpool es equilibrar un palo sobre un carro. Todos los experimentos tienen distintas tareas, o sea, tienen la misma tarea, pero con distintas gravedades. Entonces entrenamos, esos fueron los resultados. Vemos que PG ya es mejor que PGP, o al menos en el arranque tuvo una recompensa mejor adicional de 79.3. Recordando, el WarmStar es lo que usó de L, de la lista compartida, de su conocimiento anterior. Generamos sus videos. El otro experimento fue en inverte en péndulo, que inverte en péndulo es igual que Carpool, pero con acción continua. Lo entrenamos. Esos fueron sus resultados. Aquí es donde brilla el algoritmo. PG ya arrancó mejor que desde cero. Aquí se ve que PG ya es mejor. Por 973 puntos de más de recompensa en el arranque. Escuchamos sus videos. Otro experimento fue en el inverted pendulum, que ya sabemos que son 2 palos encadenados y que el error en el palo 1 se amplifica en el palo 2. Entrenamos. Esos fueron los resultados. Aquí vemos cómo cada tarea con distintas gravedades, cómo las va aprendiendo el algoritmo. Vemos que aquí también PG ya tuvo mejor arranque que PGP por 62.1 puntos de más. Ejecutamos sus videos.
Ahora el siguiente experimento fue en Richter de la semana 15. Entonces, Richter es el brazo robótico que intenta alcanzar distintos objetivos. Entrenamos y esos fueron sus resultados. Aquí PGP fue mejor que PGElla. Entonces la transferencia no ayudó en el arranque. PGElla fue menos 1.4 peor que PGP. Ejecutamos sus videos. Antes de pasar al análisis de cada uno de estos, vamos a ver qué aprendió L, o sea, su libreta de memoria compartida en cada uno de sus ambientes. Aquí la libreta guarda la dimensión de L, su valor máximo absoluto y su norma de Frobenius para cada ambiente. Y también dice los capítulos de L usa en cada tarea en promedio. Entonces el análisis de resultados sería que salió bien y que no. Primero en Carpool, la curva no sube de forma consistente. Hay picos y valles. Esto es normal para políticas lineales con pocos episodios. Y con la gravedad variable que teníamos, la política óptima cambia mucho de tarea a tarea. En el otro ambiente de inverte en péndulo, las recompensas de entrenamiento siempre llegaron a la recompensa máxima. El péndulo simple de 4 parámetros es suficientemente fácil para que PGPE converja completamente, aunque la gravedad cambie. En el otro inverte double pendulum fue mejor que Carpool, no alcanza cero, pero tampoco converge. Y los dos palos encadenados, el error del primero amplifica el segundo, y pues con solo 200 episodios de entrenamiento y política lineal, la gente aprende a sobrevivir, pero no a dominar. Y en Richer, que la recompensa se vuelve cada vez más negativa conforme el objetivo se aleja de cero, que es la posición de referencia del brazo. Esto tiene sentido. Llegar a un objetivo al otro lado del espacio de trabajo requiere una política completamente distinta. ¿Qué se podría mejorar? Primero, el problema del cero en Carpool y de Payne Richer es que el lazo era demasiado alto relativo al tamaño de teta, entonces se podría reducir lazo de 0.01 a 0.001. También el problema de recompensas bajas en entrenamiento. Usamos pocos episodios, que fueron 200 para políticas lineales en tareas difíciles. Una solución podría ser aumentar a 500 o a 1000 episodios. Otro problema es que específicamente en Richter se degrada con el ángulo. Las tareas son muy heterogéneas entre ellas. Otro cuadrante es igual a una política distinta. Entonces se podría separar en familias de tareas más homogéneas. Otras limitaciones es la política lineal. Usar RF o redes neuronales pequeñas para mayor expresividad podrían arreglar eso. La Hessiana identidad. Usar la curvatura real del problema es más costoso pero más preciso. También no evaluamos el estar en entrenamiento. Comparar también la curva de entrenamiento con y sin L. Y fueron pocas tareas. 6 de entrenamiento más una de transferencia. Con más tareas, L mejoraría progresivamente. ¿Por qué no usar simplemente DDPG, TD3 o SAC? DDPG, TD3 y SAC son más potentes para una sola tarea, pero no tienen el mecanismo de memoria compartida de PGElla. Cada vez que llega una nueva tarea, tendrían que reentrenar desde cero o hacer fine-tuning, que tiene otros problemas como el olvido catastrófico. PGElla está diseñado específicamente para el escenario de muchas tareas, llegando en secuencia. Esas fueron nuestras referencias y el link al código y el QR para llegar más rápido. Finalmente, para concluir, ¿qué perspectivas tenemos a futuro? Encontramos que algoritmos como por ejemplo PGL que iniciaron en un laboratorio ya tienen aplicaciones reales en el mundo físico, en donde drones, péndulos o robótica móvil ya está usando este tipo de algoritmos. Encontramos un Zero Shot Lifelong Reinforcement Learning en donde agentes que nunca han visto un entorno antes y sin tener ejemplos puedan ser exitosos frente a sistemas complejos y entornos nuevos. Esto por medio de mapear o traducir conocimiento entre ambientes o mundos completamente distintos. Eso sería todo. Muchas gracias.